Gracias por sintonizar el Jurisconsulto Podcast. En un momento comenzamos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de su programa El Jurisconsulto Podcast. En esta ocasión hablaremos sobre la reforma laboral en México, avances y retrocesos. A 5 años de la implementación de la reforma laboral, hoy analizamos si realmente democratizó la justicia laboral o si simplemente cambió los viejos problemas por otros nuevos. Para ello, damos la bienvenida a nuestros distinguidos invitados, el licenciado Eric H. García. Bienvenido. Gracias. Y nuestro buen amigo el licenciado Carlos Espinosa. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes, soy Eric H. García, soy abogado litigante aquí en la comarca lagunera. Soy especializado en materia corporativa y asesoría a empresas en materia laboral y en materia civil corporativa. Y tengo una experiencia de más de 20 años en litigios y en asesoría jurídica para empresas. Mi nombre es Carlos Espinosa Calzada. Por ahí dentro de mi currículum soy el expresidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje de la ciudad de Torreón, Coahuila. Actualmente presido el despacho de asesoría laboral 2738. Nos dedicamos principalmente a la representación de trabajadores. Por ahí tenemos como experiencia en esta materia alrededor de 15 años, ¿verdad? Practicando no solamente como litigante, sino también como funcionario público. Para empezar, vamos a hacer una pregunta que me gustaría que los dos me respondieran. ¿Las juntas de conciliación y arbitraje eran tan malas como se decía o la narrativa oficial exageró sus fallas para justificar una reforma? Yo creo que empiezas tú, ¿no? No, digo, bueno, aquí habría que aclarar que uno formó parte de ese sistema judicial. No, creo yo de antemano que no fueron lo malo que pudieron haber parecido no fue del todo cierto. Creo que la reforma laboral obedece a muchos otros temas, sobre todo a temas políticos. Es una realidad, viene aparejado junto con los tratados de libre comercio o el famoso TEMEC que ahora existe y que el próximo año también se va a renegociar, que también va a ser un factor importante. Y derivó de eso, más que realmente de su mala implementación o de lo malo que puedan haber parecido. Lo cierto es que el sistema como tal también era un sistema eficiente, el cual se encontraba de alguna manera superado por el gran número de solicitudes y de demandas que existían año con año. En el caso particular me toca pertenecer a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Torreón, que es la junta o que fue la junta más grande del estado de Coahuila, la que más recibía demandas por el doble de cualquier otra prácticamente, que inclusive la de Saltillo. Entonces, derivado de eso, pues obviamente era complicado cumplir en tiempo y forma con toda la resolución de estos conflictos. Insisto, creo que a lo mejor decirlo yo puede sonar un poco arrogante, ¿verdad? Pero no buscamos eso. Vamos a tratar de ser objetivos y creo que en general la reforma obedece a otros múltiples factores distintos a si era efectiva o no la Junta. Más o menos, ¿cuántos expedientes al año veía la Junta de Conciliación de Torreón? Demandas laborales eran alrededor de 3,000 a 3,600 por año. Demandas como tales. ¿Y se desahogaban diariamente aproximadamente? Hubo una época en la que me tocó ser el coordinador de secretarios y había alrededor, que parezca increíble, de 100 audiencias diarias. Diarias. Con 6 mesas, se crearon más mesas para el desahogo, se pusieron más secretarios y llegó un punto en el que había 6 mesas de desahogo de audiencias con 6 secretarios y se desahogaron alrededor de 100 audiencias diarias. Y aún así era insuficiente. Y aún así llegó a ser insuficiente. Y hubo un punto en el que ya se pudo regularizar y se trató de cumplir con cada uno de los artículos y de los términos que establecía la ley. Y sí llegó un momento en que, te insisto, aunque suene mal decirlo, había radicaciones que sí tardaban 24 horas y había audiencias fijadas a 15 días, 20 días, ¿verdad? Fue algún periodo breve, pero sí se logró en algún momento, porque la realidad es que la persona que en aquel entonces encabezaba la junta buscó que se le brindaran mucho más recursos. Hay que recordar que hubo una junta local que estuvo malamente instalada en un boliche muy conocido de la ciudad de Torreón y obviamente las instalaciones no correspondían a una junta.
Ya después, cuando se hace este cambio a la Zaragoza, ya fue diferente, ya se contaba con mucho mejores instalaciones, con mucho más personal, esa es la realidad. Y sobre todo había dado un golpe de timón la persona que lo dirigía con la intención de avanzar en los procedimientos, ¿verdad? Creo que eso es algo que tuvo mucho que ver también. Sí, Lisa. Pues ya echaste porras en tu gestión. No, mira. Sin reservas, sin Sí, reservas, no, claro. La crítica siempre es positiva. Lo que pasa es que yo creo que hubo un estancamiento en la práctica como tal, ¿no? O sea, se hizo una costumbre muy arraigada de los tribunales. La misma carga de trabajo, lo que ahorita decías, 100 audiencias diarias. Lamentablemente, por la misma carga de trabajo, ni siquiera los secretarios podían llevar a cabo las audiencias. Quienes las llevaban eran las escribanas, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y ahí ellas eran las que llevaban, calificaban las pruebas, las preguntas, los interrogatorios que se le hacían a las partes. Sí funcionaba. A final de cuentas, sí funcionaba con sus bemoles, pero llevaba caminando el litigio laboral a buen puerto. ¿Qué pasó? Hubo unas asambleas internacionales, la 159 y 160 de la Organización Internacional del Trabajo, y fue la que le dijo al Estado mexicano, ¿sabes qué? Tu justicia laboral no aplica, no empata. Tus condiciones colectivas en México son totalmente irrisorias frente a las condiciones que tenemos los contratos colectivos en Canadá y en Estados Unidos. Y en sí eso fue lo que tuvo que forzar al Estado mexicano para reformar toda la justicia laboral. Sí había situaciones malas, pero no eran tan malas como se decía, ¿no? O sea, como coloquialmente le decían, la junta de corrupción y chantaje. No creo que llegáramos tan a ese extremo. No meto las manos al fuego, pero a final de cuentas avanzaba a paso lento, pero avanzaba la justicia laboral. Lo que sí arraigó mucho eran los criterios en las prácticas de litigio laboral, que es lo que comentábamos ahorita antes de empezar la sesión. O sea, ya era muy común la forma en que se demandaba la acción por parte del trabajador y la forma en que se defendía el patrón. O sea, los despidos eran siempre a las 9 de la mañana en la puerta de entrada y salida, y el patrón nada más se excepcionaba o renunció o abandonó el trabajo. Entonces ya era muy cuadrada. Muy mecanizado. Ya era muy mecanizado. ¿No? Entonces prácticamente los juicios laborales no los ganaba quien tenía la razón. Me voy a atrever a decir que los ganaba el abogado al que no se le caían sus pruebas, al que no se le echaban atrás los testigos o no se contradecían, al que su cliente absolviera las posiciones y las absolviera bien. O sea, eso era lo que realmente determinaba el triunfo, porque las acciones y las defensas eran las mismas en casi todos estos 3,600 juicios al año. Muy bien. Lo que es evidente es que existe un gran rezago todavía, incluso en esas juntas de conciliación y arbitraje. ¿A qué atribuyen ustedes ese rezago de tantos expedientes en las juntas? Mira, yo en lo personal le atribuyo mucho a la falta de disposición del abogado y de las partes en conciliar. ¿Sí? Digo, estamos hablando todavía del sistema tradicional de las juntas de conciliación. La Junta Federal de Torreón cerró hace 2 años aproximadamente, se fue a Saltillo, pero ellos ya no recibían asuntos desde el 2021. Y todavía a Saltillo se fueron asuntos que van desde el 2010, 2011, y dicen, oye, si no arreglaron en un inicio, no van a arreglar 10 años después. ¿Sí? Aquí en Torreón también, en la Junta Local, desde el 2023 ya no reciben asuntos nuevos los tribunales tradicionales, pero se quedan estos en los asuntos en activo por la falta de disposición de la conciliación. O sea, yo atribuyo mucho este rezago a la falta de la cultura de conciliar. Así es. Ok, desde el 2022 dejaron de recibir, octubre del 2022 dejaron de recibir las juntas locales asuntos nuevos. Y creo que en efecto, digo, ese
rezago que todavía existe en las juntas que hace que existan. Digo, la de Gómez Palacio sigue existiendo, pero no sé cómo existe, pero existe. La de Torreón, pues obviamente tenía un cúmulo de muchos expedientes. Hay un solo secretario ahorita en Gómez. Y no sé cuántos acuerdos falta al día, pero no creo que sean muchos. Uno por semana. No sé. Entonces, por ahí yo creo que también el tema, lejos también de la falta de conciliación, creo que también la falta de interés. Desafortunadamente, pues hubo abogados, no digo un nombre en particular, pero hubo abogados en materia de trabajadores o que veían el área de trabajadores que lo hacían de manera mecanizada, ¿no? Que era recibir trabajadores y presentar demandas, como bien dice él, el cabo era muy sencillo, todos los despidos 9 de la mañana, puerta de entrada y salida, no me acuerdo qué abogado hasta se adjudicaba que él fue el que creó ese tipo de despido hace 30 años. Tiene marca registrada. Sí, él dice que es de él, él dice que es de él esa onda. Entonces, pues la realidad es que se hacía de esa manera, se perdió un control de los trabajadores, había un desinterés de los trabajadores, eso sigue siendo por la forma en que se maneja el sistema de justicia en México, que pues digo, no estoy en contra ni mucho menos, pero como todo es gratuito y nada cuesta y no hay sanciones, pues al final de cuentas tú presentas una demanda y si la mueves bien y si no es obligación de la Junta moverla. Y esos asuntos se quedaron rezagados por mucho tiempo, pero también por una falta de interés. Hoy yo creo que muchos de los asuntos que siguen aún vivos en esas juntas de conciliación es por falta de interés jurídico y que en la ley, y al menos en materia laboral, no existe una caducidad propiamente de la instancia o de la acción, ¿verdad? Entonces, tienen que existir y van a estar ahí pues no sé cuánto tiempo, ¿verdad? Yo creo que esos asuntos en cuanto los empiecen a movilizar son asuntos que se van a dar cuenta que no van hacia ningún lado, ¿verdad? Malamente para muchos de los trabajadores que confiaron en esos abogados y que pusieron su demanda confiando en que iban a recibir un resultado, el que fuera positivo o negativo, pero que no llegaron a nada y que hoy pues ya no saben ni dónde está su asunto, ni qué número de expediente. A lo mejor se olvidaron. Y ya no tuvieron el interés. Entonces, por ahí va también un poco ese rezago que hubo abogados que ya no les interesó mucho el darle un seguimiento real a sus asuntos, ¿va? ¿De qué sirve decir tengo 400, 500 asuntos en una junta si mal los moviste o no tienes la capacidad de darle ese movimiento? Entonces, por ahí creo que puede ser uno de los factores. Digo, no es el único, hay muchos. Existe mucho el rumor de que se ha venido dando tanto en Torreón y en Gómez de que el próximo año está muy, muy cerca de que definitivamente ya cierren las juntas y los expedientes que salieron adelante y los que no. ¿Qué piensan al respecto? Pues digo, que no sería lo correcto, ¿verdad? De alguna manera, digo, al final del día pertenecen a alguien. Precisamente por la falta de interés de la que estás mencionando, pues bueno, pues no vamos a estar permanentemente habría que seguir algún procedimiento que establece la ley, que es una notificación personal. Eso es lo que tenemos que ver, la formalidad del cierre. Yo no digo que no pueda pasar. Digo, ya pasó en materia federal cuando suprimieron la Junta Federal. Que ahí, bueno, tenía otro matiz, porque a final de cuentas, la Junta Federal es una única junta que es en la Ciudad de México y todas las demás son juntas especiales y por consiguiente a consideración de la Junta 1 o de la Junta de Ciudad de México sabe si apertura o suprime determinada junta especial. Puede pasar lo mismo aquí en Torreón, por ejemplo, que depende de Saltillo. No creo yo que vaya a un cierre repentino, cuando menos en Torreón, y te lo digo porque hace 3 semanas estuve yo con personal de la Secretaría del Trabajo allá en Saltillo Capital, y sí me comentan que de momento no hay una... Ellos aseguran que va a durar 4 años más. Sí, que abatan el rezago que tienen. Así es. Lo que sí es de que también sé de buenas fuentes que ya se dio la instrucción a la Junta de Conciliación de Torreón en empezar a mover los asuntos para que ya vayan caminando. O sea, porque también entramos hasta como abogados litigantes en una zona de confort en la que sabemos que allá en la Junta de Conciliación no le van a mover a los asuntos, pues yo por lo pronto me ocupo en atender los juicios nuevos en el centro de conciliación o en el juzgado laboral. Y ahí ya cuando me hable el cliente después de 6, 8 meses, o ya cuando vaya a la junta y me digan, licenciado, tengo una notificación ahí ya pendiente por usted, entonces ya empezamos a ocuparnos. Entonces ahora sí sé que hay una instrucción de que tienen que empezar a mover todos los asuntos. Para que tengan un final al menos. Para que se concluyan, exactamente.
Sí, o sea, el cierre repentino lo dudo mucho en Coahuila. En Durango, bueno, pues hay un solo secretario. No. Ya entras y ya estás en penumbras en la... Y la verdad de las cosas es que, por ejemplo, el movimiento que tenía la Junta de Torreón, vas el día de hoy y checas y ves a lo mejor una o dos personas en audiencia. Ya no ves como antes que era cuánta gente no había ahí. Sí, sería importante ver el número de amparos, el número de resoluciones pendientes, porque obviamente todo eso pues también le da una vida o decir, bueno, tengo 3,000 o 4,000 expedientes aún vivos, ¿en qué etapa están? ¿Verdad? La parte que ve uno es la parte de desahogo del procedimiento. Pruebas, a lo mejor no están pendientes de desahogo de pruebas, a lo mejor están pendientes de que se resuelva un amparo que te aseguro que tienen, pues ahora sí que miles, digo, no hay por qué no decirle, ¿va? Y cuántos están pendientes del dictado de una resolución, cuántos están para que ya se dicte un laudo, que es lo que corresponde en ese sistema, y ver y analizar todo eso, ¿va? Digo, qué capacidad hay para resolver 1,000 asuntos o 2,000 o lo que se tarden hoy los juzgados federales. O sea, hay muchos factores en juego. Todavía, entonces, luego, a lo mejor la parte del desahogo del proceso, a lo mejor no son la mayoría los que están pendientes, entonces yo creo que sí la Junta debe de tener todavía un tiempo de vida un poco más largo, ¿verdad? Al menos la de Torreón. Y también el decir que se mueva Saltillo, que se junten todas las juntas, creo que ya pasó en parte del estado de Coahuila. Piedras Negras, Sabinas ya se movieron a Monclova y van a ir haciendo una integración parecida a lo que pasa en el sistema federal. Estaban comentando que ahí la Junta Especial número 19 y 20 va a recibir ya los asuntos de Culiacán, de Sinaloa, va a recibir asuntos, imagínate, desde Culiacán hasta Monterrey. No, pues ya quién los va a seguir, si aquí no los arreglamos. ¿Quién los va a seguir exactamente? Entonces, todo eso creo que atenta no contra el abogado litigante, sino contra el ciudadano, contra el trabajador justiciable que sigue esperando justicia de sus asuntos, ¿verdad? Habría que ver esa parte y pues, ver si en base a eso puede seguir subsistiendo este antiguo sistema de justicia laboral. Muy bien. Yo quisiera saber su punto de vista en relación a... Les voy a hablar hace años, su servidor estuvo de procurador de la defensa del trabajo. Hace algunos ayeres. Y yo recuerdo que cuando yo mandaba a citar a un patrón para conciliar ahí en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, normalmente iba el patrón. Excepcionalmente mandaban al contador y muy rara vez a un abogado. Esa era la realidad. Y cuando iba el patrón, el arreglo era inmediato. Porque el patrón llegaba, ¿cuánto le toca a este trabajador? Pues tanto, pues le doy tanto y se acabó y rápido, se hace el convenio. Y había una dinámica muy importante de convenios. Se arreglaban muy rápido, luego a la primera plática llegaban a... Era muy raro, yo creo que de 10 asuntos a lo mejor 12 iban a juicio. Pero luego hubo una brecha ahí que ya después no hubo estas conciliaciones, sino que cada vez era más y más irse al juicio, a la demanda. Yo aquí les pregunto a ustedes, ¿qué tanto estos vicios que se han venido dando en la Junta de Conciliación y Arbitraje son producto de los mismos abogados? Híjole, pues yo diría que... O de los patrones. En un número del 1 al 10, yo te podría decir que un 6 o 7. Tiene que ver mucho con la asesoría que brinda el abogado. ¿Por qué? Porque los abogados que defienden trabajadores muchas veces les inflan las prestaciones, les hacen creer algún número determinado de gananciales, y también por parte del patrón, pues digo, muchos abogados de empresa pues no les conviene que el patrón arregle en la junta en la audiencia de conciliación, o sea, que opten mejor por defender el asunto, aún y que puede salir más caro la defensa que el arreglo. O sea, sí puede ser una de esas de los factores, pero también hay otro factor que es el factor del impacto social que se ha ido generando. O sea, si nos vamos a las etapas de conciliación desde 1931, pues la conciliación laboral en México siempre ha sido una situación fuera de lo legal. O sea, como no puedes dar
el objeto inicial de la conciliación en México, ¿cuál era? Limar las asperezas o los conflictos obrero-patronales con el fin de continuar la relación de trabajo, o sea, observando el principio de estabilidad en el empleo. Entonces, se fue generando la cultura de que ya era insostenible la reanudación del vínculo laboral, y las mismas juntas de conciliación dijeron, bueno, pues entonces, como no es todo para ti, trabajador, ni tampoco tú te puedes ir con las manos vacías o sin pagar nada, patrón, entonces vamos a ir partiendo las prestaciones de la indemnización, ¿sí? Ahí es donde empieza a romperse esta intención de negociar. O sea, ahora, tú como procurador, yo te puedo apostar que de 10 trabajadores que llegaban contigo, 8 o 7 no habían sido despedidos, iban por una asesoría que le faltaba el pago de vacaciones o no le habían pagado horas extras, cualquier otra relación, o sea, cualquier otro conflicto menos un despido. ¿Y qué es lo que hace el abogado del trabajador? Decir, oye, espérame, es que realmente sí, el patrón está incumpliendo tu contrato de trabajo, pero vámonos a la fácil, vamos a demandar que te despidieron. O sea, se apartaban de la realidad de lo que generaba el conflicto laboral, y obviamente pues ya le cambia la perspectiva al trabajador, y eso es lo que generó también mucho distanciamiento o, como dices tú, esa brecha en la intención de la negociación de los trabajadores. ¿Por qué? Porque luego le llega al patrón la demanda diciendo, lo despedí, ni siquiera estaba yo ahí. O sea, realmente él se fue enojado porque le quedé debiendo 2 días de vacaciones o porque no le pagué las horas extras en tiempo. O sea, esos son los verdaderos conflictos obrero-patronales. No todos son despidos. Pero el abogado se encargó de generar siempre una ruptura injustificada del vínculo laboral, pues también por las distribuciones de las cargas probatorias. Digo, estamos de acuerdo que claro, un abogado que defiende trabajadores y pretende demandar la rescisión trae toda la carga de probar los hechos. En cambio, demandando el despido, pues quien tiene que acreditar la inexistencia o la justificación del despido es el patrón. ¿Sí? Entonces, eso sí tuvo mucho que ver en esto. Sí, yo percibí un cambio, un paradigma ahí de la relación en ese sentido, de ya no querer tanto la conciliación, tanto para los abogados patronales como para los abogados laboralistas, como tú bien lo dices. O sea, cada quien manejaba sus propios intereses, y yo creo que esto fue generando que cada vez más los asuntos no se resolvieran a través de la conciliación, sino que iban a pleito. Sí, digo, de igual manera lo que uno llegó a ver dentro de la labor en la Junta era que de las demandas que se presentaban en su totalidad, las que llegaban a una sentencia eran las menos. La realidad es que en una primera audiencia de las que entonces trifásicas, ¿verdad? Se llegaba a resolver, digo, hay un número estadístico y por eso lo menciono, el 50 o el 60%, porque cuando llegaba un punto en el que estabas ya empezando a dialogar, pasaba esto, oye, pues claro, es que sí demandé el despido, pero la realidad es que no va por ahí, es el tema de un pago de vacaciones, el tema de un tema de aguinaldo, pero si me lo pagas, se termina. Entonces, y luego ya en la siguiente etapa, que era el ofrecimiento de pruebas, había otra oportunidad menos importante porque era más como de trámite, pero cuando venía el desahogo de pruebas, ya tenías que medirle el agua, decir, oye, si traigo testigos, no traigo testigos. Ya esto ya basta, pues sí, basta. Entonces que llegamos a un acuerdo, no, sí, pues tienes razón, hay que llegar a un acuerdo. Y se conciliaba otro 20, otro 25%, y lo que restaba es lo que se iba realmente a una sentencia. También obviamente hay factores no sé de qué época fuiste procurador exactamente, pero habrá que recordar el salario mínimo que existía anteriormente. Un salario de 78 pesos, pues ¿qué cálculo le hacías? Aunque le debiéramos, eran 5,000 pesos o 6,000 pesos, pues decía el patrón. Entonces los dos, hoy con un salario de 278, el próximo año de 315, un cálculo de 45 y proporcionales, va a representar 15, 20 mil pesos. Entonces ya se empieza a volver compleja para el patrón, sobre todo, Pero también lo cierto es que cuando estaban en esos situatorios que mencionas tú de la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, hace 25 años aproximadamente, o más todavía. Era otra cultura totalmente, también es una realidad, el respeto y honorabilidad que creo que existía, forzaba al patrón a ir y al trabajador, y ya no podían mentirse, porque ellos se conocían. Ese es un punto muy importante que acabas de tocar, Linceo,
porque efectivamente era que el patrón al ver de frente al trabajador, a ver, yo me acuérdate que te ayudé en tu quinceañera, te ayudé cuando estaba tu hijo esto y esto, y yo cuando me porté mal contigo. Y el trabajador, no, pues tienes razón. Arreglamos, sí, arreglamos. Y eran arreglos, pues digo, de una manera también menos cuantiosos, no entrabas a temas de salarios caídos como ya en un juicio, etcétera, ¿no? Entonces creo que todo eso es lo que ha pasado, ¿va? Y también, vamos a decirlo, el desinterés que existía o que existe o en su momento por la conciliación, ¿va? La conciliación no nació en este nuevo sistema de justicia laboral, él ya existía. Decía que la primera etapa de la audiencia trifásica era la conciliación y pone a uno en el acuerdo. Pasada la etapa conciliatoria, que ¿cuál etapa conciliatoria? Vamos a decir, era algo muy... Pues se daba extralegal. La usaban en mero trámite. No, y extralegal, no dentro de la audiencia, no se le brindaban los minutos necesarios, no existía la comparecencia del secretario, que era algo que cuando se hizo hincapié funcionó, ¿eh? Si no se sentaba era una violación procesal. Sí, pero nada más se sentaban, se apertura la etapa y se cierra. Pero no sí hubo acuerdo. ¿Cuál era la práctica común del secretario de la Junta de Conciliación? Audiencia de las 9, ¿va a haber arreglo? No. ¿Ya platicaron? Fíjate, a mí nada más en una ocasión, bueno, solamente la única junta donde yo sí veía que se involucraba el secretario en la etapa de conciliación en el sistema tradicional era en la Junta de Durango, ¿sí? Donde llevaban la audiencia, la etapa de conciliación duraba 45 minutos y nada más metían al representante legal interno de la empresa y al trabajador. Y se encargaba el secretario. Y se encargaba, abogados ahí, espérenme afuera. Y luego salía, listo, ya vamos a hacer convenio. Y le preguntábamos a los abogados, oye, ¿cómo le hiciste? Dice, mira, yo prefiero perder 40 minutos ahorita a llevarme 4 años de juicio infructuoso. ¿Sí? O sea, esa falta de involucrarse adecuadamente los secretarios de las juntas, digo, ya no se diga el presidente, que supone que es el deber de presidir la audiencia, pues ocasionaba que no hubiera una verdadera invitación a la negociación, o sea, hacerles ver esos alcances y consecuencias de la conciliación. Ahora, lo dice Carlos, y es muy cierto, pues la conciliación está prevista en la Ley Federal del Trabajo desde sus inicios, ¿sí? Pero mientras no exista esta verdadera conciliación, así llega otra reforma laboral y otra, pues vamos a seguir teniendo el cúmulo de asuntos. La de hoy ya lo establece como una etapa obligatoria. Tenemos que decir que te piden un documento que avale que pasaste por esa etapa, que es positiva, digo, eso es una realidad, pero digo, anteriormente pues era muy a consideración de quien dirigiera en aquel entonces o quien dirigiera un tribunal o la procuraduría y sobre todo del secretario, pero también, vamos a ser honestos, qué preparación había para instar a las partes a que llegaran a un acuerdo. Era eso que mencionas. Oye, ¿hay propuesta? No, bueno, pues vamos a darle. Cuando voy a ver qué pasó, va. Pero porque no había esa preparación, va. Te preparaban, vamos a decir, para ser secretario de acuerdo y trámite, pero no tenían una mediación previa para una mediación, para una, para alguna otra cuestión en ese sentido, ¿verdad? Un conciliador, ¿va? Que eso es diferente, ¿va? La palabra mediador, conciliador, tiene una acepción distinta, ¿verdad? Que habría que analizarla, ¿va? ¿Qué es lo que hace cada una de esas figuras? Hoy, pues, ya existe y bueno, se está dando, digo, ahorita hablaremos de esa parte. Han servido, sí, con ciertas pautas, ¿no? O sea, digo, porque no es lo mismo que el conciliador hoy en día, con este nuevo sistema, se presente y te explica cuáles son los principios sobre los que rige su actuación, a que realmente se involucre. O sea, digo, yo me ha tocado ver conciliadores en Torreón y conciliadores en Gómez Palacio de este nuevo centro de conciliación, donde sí se involucran realmente en los hechos, les hacen ver a las partes los alcances y consecuencias de seguir esto en conflicto, y hay otros conciliadores que de plano siguen el mismo sistema tradicional de que no hay arreglo. Oiga, ¿pero por qué? Bueno, pues aquí está su constancia de no conciliación, allá nos vemos, ¿sí? O sea, y pasa aquí en la región y pasa en otros centros de conciliación. Mucho tiene que ver la vocación de cada... Sí, el perfil, obviamente, la persona que se ha elegido para eso.
Sí, porque también yo he sabido de varios que de planos, ay, cara. Sí, No, no manches, o sea, no. Bueno, ya lo dijo Carlos hace rato, no vamos a decir nombres, ¿verdad? Sí, no se trata de eso. No, simplemente hacer un análisis real, o sea, de realmente lo que está pasando en las juntas de conciliación y el proceso que vino con la reforma. En los hechos, para ustedes, ¿las audiencias con los jueces laborales son más ágiles que antes o simplemente fue un cambio de membrete nada más? Dale, Yo, primero. mira, para mí sí hay más pros que contras. Y de hecho, toda la cuestión del involucramiento del juez, de los nuevos principios que lo rigen en el sistema procesal laboral, sí ha habido mucho avance. O sea, el juez, sí veo yo, los jueces laborales de Torreón, el juez laboral de aquí de Gómez Palacio, se involucra mucho en los hechos, ¿sí? O sea, va más allá de lo que le están exponiendo los testigos, los declarantes, etcétera. O sea, sí veo yo que hay un avance en ese sentido en cuanto a la personalidad o sea, en cuanto a la investidura del juzgador, ¿sí? Que es algo que no veíamos en el sistema tradicional. En el sistema tradicional, o sea, el presidente de la Junta de Conciliación nunca lo veías ahí, y no porque no quisiera él estar, sino pues imagínate llevar 100 audiencias diarias, no podía presidirlas. Entonces, ahora en este nuevo sistema hay cierta lentitud, estoy de acuerdo, yo creo que más adelante. Derivado de eso mismo, Pero derivado de eso, de que el juez tiene dice, que estar. yo tengo que estar presidiendo las audiencias, yo tengo que sensibilizarme con las partes, percibir por mis propios sentidos la postura de las partes, la verdad de los hechos, para poder emitir una resolución lo más apegada a la realidad. Es que es un principio básico del derecho, ¿no? Sí, la inmediatez, la inmediación. La mediación del... Sí, digo, por completo, digo, claro que ha significado mucho el cambio, esa presencia de estas nuevas figuras denominadas jueces laborales, tienen todo que ver, esta solemnidad que le llegan a dar hasta para uno como abogado le sirve, ¿verdad? Porque pues, obviamente estás ante la presencia y les ha dignificado mucho esta cuestión, ¿verdad? Un secretario, con todo respeto, pues solamente tenía esa figura, pues un secretario no suena a nada diferente, ¿va? Entonces, ahora el que sea un juez laboral, el que preside esta solemnidad, me refiero a la soga que utilizan, al protocolo que enuncian, a la forma en la que está hecha la sala de audiencia, pues le da ese tema, pues solemne. La solemnidad que hablas, ¿no? Entonces, y lejos de eso, obviamente la participación del juez, el escuchar, el estar presente en el desahogo de las pruebas. Anteriormente, un secretario proyectista, y te lo digo, no vamos a criticar como tal el sistema, era lo que había, digo, tampoco había opciones, ¿verdad? No era distinto, pero quien dictaba una sentencia veía un expediente, que es un secretario proyectista, le llegaba un bonche de hojas que formaba un expediente y había que leerlo, pero tú no sabías cómo había interactuado el testigo, si había habido alguna otra cuestión fuera de lo que es lo que se dictaba, de lo que se tecleaba, ¿verdad? Y hoy el juez puede ver a los ojos un testigo, puede conocerlo, puede ver su actitud, vamos a llamarlo ahí de entre los principios que hablaban. Hoy el principio de realidad es un hecho, ¿verdad? Y es algo que debe de imperar, algo que tú ves y dices, bueno, si bien es cierto, esto no se desahoga de esta manera, yo lo estoy viendo y es evidente eso. El trabajador a lo mejor está no nervioso, porque esa parte se puede entender. Todos nos ponemos nerviosos en una audiencia, aunque sea un abogado litigante y tenga 100 audiencias, todas son complejas, tienen su chiste. Pero sí puedes ver toda esta parte y a la hora de dictar una sentencia, que ahora son sentencias, tomarlo en cuenta para ese día. Para también el juez ver y decir, yo advertí esto, yo pregunté esto adicional, que no fue propiamente de las partes o no venía dentro de un interrogatorio, sino que yo lo advertí y creo que eso es suficiente y en eso puedo también basar mi sentencia. Y que existen videos, ¿verdad? Hoy un amparo pues tiene que ver con el minuto 2, segundo 35, donde el testigo voltea, ve y recibe una señal o contesta de esta manera.
ya es distinto y creo que tiene todo el que ver y en ese sentido es positivo. Es positivo la interacción de un juez de manera directa en los procedimientos. Ahora sí se puede decir que se dictan sentencias en base también en los sentidos, en la percepción de los sentidos. de los sentidos. Lo que no existía con la ley de amparo va a buena fe guardada y verdad sabida. Es que sí, es un principio. Es algo muy cierto lo que acaba de decir ahorita Carlos en la cuestión de que lo que antes tú podías reclamar inclusive como agravio en un amparo o como concepto de violación, lo tenías que hacer en base a una constancia escrita. Así es. ¿Sí? Que muchas de las veces hasta por la misma prisa se brincaban palabras de lo que deponían los testigos. Y eso, pues no lo ve. Para empezar, el secretario que llevó el juicio está abajo. Luego lo suben a un proyectista que nunca tuvo participación con las partes. Y lo firman 3 representantes de capital, gobierno y trabajadores que nunca estuvieron ni se dieron cuenta de los hechos. Y luego lo mandas a un tribunal de amparo y solamente revisa actas. Y ahora no, ahora ve la sensibilidad de los jueces, de las partes por medio de los videos. Inclusive esta semana me acaban de notificar una resolución de un colegiado donde la parte contraria dice, es que el testigo reconoció que desde el 2001 fue contratado. Y así lo dijo textualmente en la audiencia en el 2001, cuando realmente quiso decir en el 2006. Pero pues ahí por las situaciones y el abogado de mi contrario hace valer esa situación, esa contradicción. El juez de aquí de Gómez en el laudo, en la resolución dice, evidentemente no puede ser que haya percibido este hecho en el 2001 por esto y esto y esto y esto. Y ahora el colegiado en la resolución dice, analizando la audiencia de juicio Del video, se evidencia que fue una equivocación sin trascendencia, o sea que no podemos tomar en cuenta que con eso ya se contradijo el testigo. Y para empezar, no es posible que el testigo haya estado en el 2001 cuando el propio testigo fue contratado en el 2007. Entonces, o sea, ya ven más a fondo el desahogo de las pruebas. Hay más puede ser más tienes más herramientas, ¿no? De alguna manera. Pues es que lo estás viendo, ya lo estás percibiendo. Que si lo presentas por escrito, pues no, pues aquí dijo que era... No, ni una acentuación, ni nada, o sea, no tiene más elementos que lo escrito. No, y luego más, si eres de los que no redactan bien los agravios, que luego también se van por otra idea de lo que tú querías decir por la falta de redacción, digo, esa es la verdad. Claro. O sea, a mí me ha tocado oír secretarios de colegiados que dicen, híjole, mano, o sea, me he tardado más en descifrar lo que quiere decir el abogado que lo que realmente dijo. Desde su percepción, pudiera hablarse de que con la desaparición de las juntas de conciliación, ¿pierde algo el trabajador y pierde algo el patrón? ¿Se pudiera hablar de que algo perdieron? No, yo por el contrario, creo que se gana una mejor impartición. Ambas partes ganan. Más cercana, una justicia más cercana con esta manera. Inclusive desde el centro de conciliación, porque ya esa oportunidad de ser escuchado y de tratar de limar esa diferencia, que digo, ahí tienen un número de efectividad, digo, yo no sé si sea del todo cierto, digo, ahí a 70, 80. No, el de conciliación de Torreón habla de un 89% de asuntos conciliados, digo, lo sacaron en su informe, tercer informe de resultados del centro de conciliación. El federal está alrededor también en su tercer trimestre, ellos lo rinden trimestralmente y se encuentra disponible en su página. Hablan del 64%. A mí me pareciera un poquito más apegado a una realidad, pero el centro de conciliación de Torreón, bueno, de Coahuila, habla de un 88.7% y está en el top 3 de centros de conciliación del país. O sea, la medición la hacen estatal, no hablan específicamente del Torreón, sino lo hacen de manera estatal, y a lo mejor hay regiones, y tradicionalmente hay regiones menos problemáticas que la Laguna, hay que decirlo. Hay lugares donde que llevaban muy pocos expedientes, digo, la carbonífera, a lo mejor por el número de trabajadores, si tú quieres, por el número de industria, allá tradicionalmente había 300, 400 expedientes en un año. Entonces, digo, Piedras Negras, Ciudad Acuña, pues eran más auxiliares la realidad en cuanto a convenios fuera de juicio
que evitaban estos procesos de demanda a que realmente llevaran asuntos. Digo, llevaban 100 o 200 por muchos que llevaran. Entonces, yo creo que por eso hablan de esa efectividad pues tan grande. Digo, es un dato comprobable. Hoy traigo hasta la imagen, no se las muestro. Y derivado de eso, bueno, pues puede ser que esa justicia se haya vuelto mejor, más cercana, que la gente tenga más algo más posibilidades, que el número de demandas también bajó, obviamente. Creo que hoy hablamos alrededor de 1,500 procedimientos que se llevan en los nuevos tribunales laborales, ¿verdad? Al menos en los del Estado, digo, el número de los federales no lo traigo, pero sí, yo creo que sí se logró mejorar en ese sentido. Creo que sí ganó el trabajador. Y vamos a decir que en todas las partes, porque también el patrón pues está evitando a lo mejor algún número de juicios por año, ¿va? Si tradicionalmente tenía cierto número, hoy con el Centro de Conciliación debe lograr tener menos. Con esta nueva reforma, en uno de sus rubros, disminuyó el pago de los salarios caídos. Bueno. De salarios caídos desde la fecha del despido hasta el pago del laudo. Ahora no, ahora es un año de salarios caídos y proporcional. Eso no pudiera prestarse a decir, bueno, si antes tenías el temor o tenías la pena de pagar tantos salarios caídos y no arreglaba el patrón, ahora que es un año que dice, bueno, pues todavía como que eso puede motivar a que puedan alargar más los procesos. Fíjate que, bueno, el tope de los salarios caídos viene desde la reforma del 2012, ¿sí? ¿Qué ocasionó esto? Primero, que los trabajadores, bueno, los abogados de los trabajadores reclamaran nuevas prestaciones económicas derivadas de la ruptura del vínculo laboral, pues para tratar de hacer un poco más grande el monto de la negociación. Por parte de los trabajadores, por parte de los patrones, sí hubo hasta cierto punto como que un estado de relajación al decir, oye, pues ya no tengo un asunto donde van 8 o 9 años de salarios caídos. Pero ya cuando empezaron a ver precisamente las nuevas prestaciones que se reclamaban y sobre todo los abogados que defendemos o asesoramos empresas, también yo en lo personal he sido muy enfático en decirles, mira, realmente los 3 meses de la indemnización es nada en comparación a otras prestaciones que te pueden reclamar si no tienes bien estructurado tu control, tu inventario laboral, tu control de horarios. Tiempo extra. Sí, tiempo extra, aguinaldos que los pagaste, tu forma de pago, la forma de integración del salario que le pagas por una nómina normal y otro por fuera. O sea, esos son los verdaderos contingentes que hemos tratado de hacerle conciencia al empresariado para que diga, bueno, pues sí, la negociación de 3 meses, pues realmente es nada. Es nada. Para llevar un proceso largo hasta entonces nada. El tema de los salarios caídos y pues fue la Ley Federal del Trabajo de 1931 que se emite, duró 30 o 40 años sin sufrir una modificación, y una importante fue esa del 2012, el tema de los salarios caídos, pero derivado más de esa modificación, con todo respeto, de las malas praxis que existían por parte de los abogados de alargar los conflictos de manera indefinida, ¿verdad? Tratando, sobre todo cuando se trataba de empresas grandes, ¿verdad? Que se sabían solventes y que podían aguantar un pleito de muchos años. Entonces había asuntos que, me tocó verlos, y todavía en el 2014, yo fue cuando estuve en la Junta, eran asuntos que tenían 5 años sin ser notificados y sin la intención de haber notificado. Ni siquiera tenían, era diferida tras diferida tras diferida tras diferida. Sin haber sido emplazados. Sin haber sido emplazado. Entonces, pues eso era una práctica y fue un vicio. A mí me tocó eso. Fue un vicio más de los abogados, que realmente una falla, una laguna en el sistema, y daba esa apertura, y derivado de eso vino esa reforma a los salarios topados de 1 año, que creo que, claro que no favorecieron a que el patrón dijera, no, entonces menos arreglo, al cabo 1 año de salarios, como quiera lo pago. No, al final ya existe un tema de interés del 2%, este cálculo de 15 meses. Creo que no, sí sirvió para que pues algunos abogados rompieran con ese
esquema tradicional de volver todos los asuntos eternos. Ahí hay parte de ese rezago que mencionabas de las juntas locales. No todo era por parte del tribunal. A lo mejor la junta de manera cómoda no los emplazaba, ¿verdad? Los dejaba ahí que se estuvieran estancados. Pero lo cierto es que había intereses de que existiera ese rezago dentro de los expedientes. Desde su punto de vista legal, esa modificación en perjuicio de los trabajadores de reducir el pago de salarios, ¿no fue una violación a la ley en el sentido de que la ley tiene que mejorar siempre? No debe ir en hablas como un retroceso. Fíjate que... Porque sí se sacaron, la Suprema Corte sí se sacó unas tesis así que... Hubo un criterio que emitió el Tribunal Colegiado en el Estado de México que declaró el artículo 48 de la ley, lo declaró inconstitucional, pero el mismo criterio establece la tesis aislada, estableció que ese criterio era el que iba a permear en ese circuito nada más. Aparte era una tesis aislada, no es de observancia obligatoria. Desde mi punto de vista, pues qué te puedo decir, ¿no? Yo digo que no es inconstitucional, porque lejos de brindar una garantía o una seguridad económica al trabajador, lo que ocasionaba era, como dijo Carlos ahorita, volver los juicios interminables, ¿sí? Apostarle más bien a que sea una verdadera subsistencia o un verdadero decoro para el trabajador. Acababan con empresas, o sea, sobre todo las pymes. O sea, a mí me tocó ver empresas que por pagar un laudo, o sea, por pagarle a un solo trabajador un laudo, perdieron 6 u 8 fuentes de empleo, o 9 o 15, porque terminaban cerrando las empresas. Sí. No, y no lo digo de que estuvo mal asesorado el patrono o no, pero eso también fue lo que el legislador en aquel entonces lo observó mucho para decir, ¿sabes qué? Digo, la indemnización del despido es los 3 meses y los salarios caídos que duren. O sea, sí podemos tener en cuenta 1 año, que es un tiempo más que suficiente para poder actualizar esa indemnización de salarios caídos, ¿sí? Más los intereses legales, como comentaba Carlos, que se establecieron ahí del 2% mensual sobre la base de 15 meses de salario. Ahorita tocas un tema muy importante. Ahorita, como decía aquí el licenciado Carlos, esa ley pues no tuvo ninguna modificación, creo que más de 50 años, ¿no? Aproximadamente. Entonces, el espíritu del legislador cuando se establece el pago de los salarios caídos, pues era darle una garantía al trabajador mientras duraba el proceso, pero yo creo que nunca se imaginaron que los procesos se iban a eternizar. No, porque si tú hablas, hoy puedes hablar del nuevo sistema, ¿va? Que ya no estoy de acuerdo en que sea tan nuevo, ¿va? Pero en este nuevo sistema, por darle una categoría, las fechas o el tiempo que tendría que durar un procedimiento, pues hablan de 45 días. Pero también en la anterior ley federal del trabajo, antes de la reforma, también hablaba de un periodo corto. Nunca se ha establecido 15 días para que se dictara un laudo, 8 días para la audiencia de ofrecimiento de pruebas, 1 día para radicar. Entonces los procesos tampoco contemplaban años. Por eso existía no tope en salarios caídos, porque en teoría no iba a haber necesidad de llegar a tener beneficios de 10 años, ¿verdad? La ley no lo prevía. Entonces sí, esa modificación, yo no sé si va en detrimento de los trabajadores o no. Me imagino que de algunos sí, porque no en todos son culpables los trabajadores. También vamos a decir que hay abogados de patrones que decían, vamos a jugar a la desesperación del trabajador, al hambre del trabajador. Es que me acordé de alguien. Entonces, sí, vamos a verlo desde ese otro punto de vista también. Pero bueno, esa parte en la cual los intereses siguen creciendo mes con mes, creo que son importantes. Digo, al final del día eso también procura que si un asunto se alarga de más tiempo, por el motivo que sea, pues también haya una garantía de que su asunto va a crecer y va a llegar a una cantidad mayor a la dictada propiamente en el laudo. En el inicio. En el laudo. Entonces, creo yo que no es, o sea, que sí obedeció realmente a una necesidad. No fue por darle en la torre al trabajador y coartar el tema de los salarios caídos como tal. Sí, porque como bien lo dices, ahí está una garantía, cuando menos de 1 año y sus intereses. Así es. Sí, desde luego. Entonces, en concreto, el día de hoy, ¿hay más certeza jurídica o incertidumbre
en el proceso laboral? Desde mi punto de vista hay más certeza jurídica. Hay muchos abogados que dicen que con esta reforma se acabó la justicia social. Yo no comparto esa opinión, al contrario. Ahorita Carlos mencionó un principio que es el principio medular de este nuevo proceso, que es la primacía de la realidad. O sea, de la realidad tanto de los hechos de fondo como de las formas procesales. Y en base a eso yo creo que sí hay más certidumbre, hay más legalidad, sobre todo más proactividad, tanto de los centros de conciliación como de los juzgadores. O sea, desde mi punto de vista es muy buena esta reforma. Tiene sus bemoles también, la cuestión de la falta de presupuesto para infraestructura, para personal, o sea, para personal, más secretarios, más jueces, pues eso es lo que hace que se esté retrasando un poquito los términos. Pero yo veo más puntos buenos que malos a esta reforma. Sí, hay un equilibrio, hay un mayor equilibrio. Claro. Y sobre todo hay un mayor nivel de exigencia en el abogado litigante, que eso es importante. Tenemos que profesionalizar realmente esto. Y no solamente lo hablo en materia de los abogados ya postulantes, también en el tema académico hay que ver que hay que hablar y hacerles ver a las personas que van a salir a ser los próximos abogados de este ciudad, país, planeta, a que debe ser distinto este tema de la justicia, que sí debe haber una búsqueda en cuanto a eso, porque el hecho de que tú vayas, digas que eres un abogado, tiene que tener una responsabilidad. Y esa responsabilidad es de defender a tu cliente bien y de buena manera. Yo en mi caso, bueno, pues defiendo a trabajadores y algunos patrones, pero trato de que este principio realmente prevalezca, ¿va? De tener un compromiso, de llevar esto hasta el final, de respetar la voluntad de un trabajador, de un patrón. La buena fe. ¿Verdad? La buena fe en esta parte. Entonces, sí, ese equilibrio se debe dar, el estar frente a un juzgador, y que el juzgador también valore el trabajo de la persona que está defendiendo a una u otra de las partes. Él, con la experiencia que puede tener, puede advertir si hay algún otro tipo de vicio, y que las partes realmente hagan y lleven a cabo pues esa naturaleza de litigio que es pues un pleito, ¿verdad? Que si realmente en buena lid haya la intención de probar los hechos y la realidad que se manifestó, ya sea en el escrito inicial de demanda o en el escrito de contestación de la misma, en base a las pruebas que se pueden ofertar. Entonces, eso ha llevado a este equilibrio de los factores, y ha obligado a las empresas también a modificar sus formas de trabajo, listas de asistencia, relojes checadores, actas administrativas, reglamentos interiores de trabajo, porque lo decía Eric, ha cambiado esta forma de defender o de presentar demandas. Hoy hablas de unas demandas distintas. Anteriormente eran 3 o 4 formas de defender demandas y paralelas. Hoy no existían tantas figuras. Hoy, derivado de todos estos cambios, una renuncia, lo comentamos al principio fuera de cámaras, pues es ya intrascendente, no es la manera de defender un juicio. Ya no te garantiza nada, ¿no? Renunció y aquí traigo su renuncia, ¿verdad? Entonces, hoy se ha modificado eso, y todo eso es positivo, ¿va? Vamos a ver esa parte, y que realmente se dé este desahogo de prueba, que las partes realmente intenten probar, que el abogado sea capaz de relacionar todas estas pruebas e encauzarlas a probar la realidad de sus hechos. Anteriormente lo mencionaban, pues parecía que ganaba el que echaba más mentiras y el que mejor las decía. Porque tanto, y digo, pues a que le pese, va, porque tanto el escrito inicial de demanda como el de contestación estaba plagado de mentiras. Esa es la realidad. No se buscaba realmente el decir la realidad. Hoy creo que ya hay más. Es un poquito más fino. Es más nivel. De hecho, hay más, ¿verdad? Inclusive hay algo que no hemos comentado. Hay más buena fe procesal entre las partes litigantes, cosa que no sucedía muchas veces en el sistema tradicional. En el sistema tradicional, si yo, por ejemplo, tenía una audiencia con Carlos y la llevo bien con Carlos, ¿sabes qué, Carlos? Estoy atorado en el tráfico, no llego. Échame la mano, difiéreme la audiencia. Pero si no me llevo bien con Carlos, Carlos dice, de aquí soy, y pierde el juicio porque no compareció a contestar, etcétera. Y ahora no, ahora ya hay una más buena fe procesal entre las propias partes, y también es cierto, ya no nos podemos abocar
a demandar o a defender con mentiras. ¿Por qué? Porque estas mentiras ya los jueces muy fácilmente las pueden detectar. Sí, no es fácil mentir para nadie, ¿verdad? Digo, un trabajador, ni un dueño, ni un patrón, ni un gerente de una empresa, es sencillo llegar y decir, no, sí, abandonó, se fue, y háganle como quieran. No, A ver, y- hoy hay una indagatoria un poquito más profunda. Y se van erradicando las viejas prácticas, como es ahorita la de la renuncia. ¿Cuántas veces ya era? No, ahí está la renuncia. Y ya, con eso ya Ya sí. la calidad de la prueba la probabas y realmente ahí los peritajes, Y ¿verdad? échale perito a ver si Sí, tienes, con qué. entonces, No, y ahorita ya es muy diferente. O sea, ¿por qué? Porque para valorar una renuncia tiene que ver otro tipo de actuaciones que rodean esa ruptura voluntaria del vínculo, ¿no? El pago efectivo del finiquito, no, la verosimilitud. la baja, la verosimilitud. Digo, si vas a hablar de un trabajador Que tiene 15 años trabajando, ¿a poco un día llega y dice, ya me voy, ya renuncié. y ahí había el jale? Exactamente. Pero eso es un buen tino de parte del legislador, ¿no? Del colegiado, ¿no? Sí. Del colegiado de haber tomado esa Sí, de no determinación. darle esa calidad o esa prueba plena, esencial. Es una prueba colegiada, es plena. Esta prueba, sin ningún lugar a dudas, que si es su firma, fue su voluntad de renunciar. Sí, o sea, es que ahí había una influencia muy, muy civilista en la apreciación de ese documento. Pero después los propios tribunales colegiados y la propia Suprema Corte fueron sensibilizándose en la naturaleza de una renuncia, o sea, lo trascendente que implica que un trabajador voluntariamente haya renunciado. Incluso ahorita lo que más se recomienda es, va a haber una renuncia, llévatelo al centro de conciliación. Y concluye esta relación de esta manera. Oye, que es mucho trabajo, que vamos a ir a perder media mañana ahí. Sí, estoy de acuerdo. Pero es que prácticamente estos criterios, si bien no nos lo dicen en forma exacta, porque no es el único criterio que va permeando la defensa del patrón, hay otros. Y aquí lo que nos está dando a entender esta evolución del pensamiento litigioso laboral es, patrón, cumple todas las formalidades y exigencias, tanto en la contratación, en la relación de trabajo y al terminar. Desafortunadamente son muchas cargas para el empresario, Claro. lo entendemos, ¿verdad? Que a veces no es queja, pero dices, entonces todo tengo que hacer yo y el trabajador. Bueno, pues digo, la obligación de tener listas de existencia es tuya, la obligación de emitir un recibo pues es tuya, la obligación del pago de impuestos es tuya, pues todo es tuyo, ¿va? El trabajador, al ser un tribunal de buena fe, pues siguen teniendo esa calidad de tribunales de buena fe. El trabajador puede ir a decir y mencionar el tema de un salario y no tiene la obligación de probarlo, sino va a venir la carga del patrón de decir, si ese no es el salario, entonces dime cuál es. Y a final de cuentas el patrón debe entender que todos esos requisitos a final de cuentas es protección, son herramientas para él, para evitar problemas. Fíjate, eso que acabas de comentar de inflar el salario, inclusive fue muchos años una práctica muy común de las demandas laborales. Y hoy en día ya casi no me ha tocado que me estén inflando porque Están timbrados, están timbrados, porque cadena ya digital. es muy fácil evidenciar tanto al abogado o al trabajador que miente en prestaciones extralegales o en prestaciones superfluas. O sea, atendiendo este principio de buena fe procesal entre las partes, sí se ha dado un poco más la reducción de las exageraciones en los hechos. Se está cambiando el Sí, paradigma desde luego. totalmente. Desde luego. Para la gente que nos ve, Nelson, ¿cuánto duraban antes los juicios y cuánto duran el día de hoy con esta nueva reforma? Digo, no ha cambiado tanto, digo, pero no propiamente por los tribunales laborales. Anteriormente, digo, es que son etapas, ¿verdad? Podemos hablar de juntas de hace 20 años, podemos hablar de juntas de un tema más reciente de hace 10 años. Yo creo que a lo mejor en un promedio, para mí y en la etapa que yo tengo también litigando, pues un asunto laboral duraba en las juntas alrededor de 2 años y medio. Vamos a decir, en las juntas de conciliación. ¿Y hoy en los tribunales? 2 años. También. 1 año y medio, vamos, si te va bien. Pues vamos a partir de que las audiencias preliminares, cuando llega el momento del acuerdo, si hoy acordaran una audiencia preliminar, ya tienen las audiencias por ahí de marzo o abril. Hablamos del sistema común, porque en el federal están todavía más
retrasados. Sí. Entonces, digo, no ha variado tanto en ese sentido. Derivado de lo mismo, ¿verdad? Que decíamos, la falta de recursos de todo tipo, materiales, personales, estructurales. Digo, la verdad es que no quisiera profundizar en ese tema, pero la realidad es que hay carencias en los sistemas judiciales y en el laboral no es la excepción, ¿va? Decían que las juntas eran el patito feo, el hijo no nacido del Poder Judicial, del Poder Judicial del Estado, y pareciera que hoy sigue siendo, ¿va? Llegó un momento en el que pensaban que era casi castigo llegar a trabajar en una junta local y hoy sigue siendo ese alejamiento y pareciera que sigue siendo castigo el trabajar en los tribunales laborales. Pero yo creo que eso debe cambiar, digo. Y pareciera que en el tema de recursos está igual, pareciera que todo se destina, porque hoy en Coahuila hablan de un nuevo edificio donde está el Palacio Real, donde se van a invertir 200 o 250 millones de pesos. Pues volteen a ver la ciudad laboral que fundaron, que crearon, que inauguraron, y no hay, con todo respeto, ni archiveros. ¿Verdad? Si te das una vueltecita, los expedientes pues, están ahí en las mesitas y los escritorios en los que trabajan todos, incluidos los jueces, todos son muy sencillitos por no decir otra palabra. Entonces, ¿por qué no se le invierte? ¿Por qué no se le da la relevancia a este tribunal o a estos tribunales para realmente dignificarlos y que sean lo que realmente son? ¿Va? Pues de ahí hay trabajadores que ganan el salario mínimo, pero hay gerentes, hay de empresas chiquitas, grandotas, que van ahí a solicitar justicia, ¿va? Entonces, ojalá y eso sirva o que le inviertan para que funcione de mejor manera. No dudo que haya calidad en las personas que lo integran, pero más sin embargo, si no tienen los recursos, pues es muy difícil tratar de decir que voy a llevar 10 audiencias diarias cada juez, cuando tienen 2 salas para 4 jueces y una audiencia promedio que te gusta que dure hoy. Una preliminar dura 45 una hora, pero una de juicio puede durar 6 horas o 7 horas. Pues digo, se desahogan todas las pruebas de las dos partes. Entonces, ¿qué posibilidades hay realmente de llevar más audiencias? No las hay, porque no hay más recursos destinados a eso. Esperemos, yo no sé si se requieran más jueces o no, pero sí debe haber una mejora en el tribunal laboral de presentados. Digo, Gómez Palacio tiene un tribunal laboral, digo, Un solo juez. ¿verdad? No creo que eso sea lo más correcto, debe haber algo más para que estos tiempos que mencionabas pues se acorten, porque promocionaron la reforma laboral, juicios de 45 días. Digo, yo tuve que me dijeron, pero en la tele sale que ahora van a durar 45 días los juicios. Pues nomás díganme en dónde va, porque no he conocido uno que dure 45 días, ni rebelde. Y no es exclusivo de la región. No, a mí me ha tocado atender asuntos laborales. En relación A otros estados del país, ustedes viajan, yo sé que tienen asuntos fuera de aquí de la laguna. ¿En qué nivel estaríamos el tribunal de Gómez Palacio, el de Torreón, en relación a otras ciudades? Mira, yo veo que prácticamente van igual. Lo que pasa es la misma deficiencia, que es la falta de estructura y la falta de personal. O sea, lo decía Carlos, yo también comparto esa opinión. Para mí son personas capacitadas las que están ocupando tanto las secretarías como los titulares de los juzgados, pero, oye, si un juez va a estar ocupado una mañana atendiendo 3 audiencias, no puede tener tiempo para revisar los proyectos. ¿A qué hora dicta las sentencias? ¿A qué hora va a atender al abogado que ¿a qué hora acuerda? Audiencia privada. Los acuerdos derivan de ellos directamente. Exactamente. O sea, no como anteriormente que sean de secretarios firmados por un escribiente, firmados por un secretario. Y esto es propio en otros juzgados en materia local. Materia laboral, en materia federal, perdón, están todavía más rezagados por la misma falta de personal. O sea, aquí yo no le veo, como que el legislador quiso implementar esta nueva reforma pensando en una idea que van a ser como los juzgados civiles, que son muchísimo menos al año, que le iban a meter una infraestructura civilista, pues no iba a operar de esta manera. Un juzgado civil lleva alrededor de 200 de 2,000 expedientes. Ponle 2,000 expedientes. Pero lo vemos en el sistema
tradicional, todavía. Apenas va a entrar la reforma al Código Nacional de Procedimientos Civiles. Pero en materia mercantil, por ejemplo, un juzgado mercantil te está resolviendo en 5 o 6 meses un juicio oral. ¿Sí? Que es lo que todavía se podía esperar acá en los juzgados laborales, pero la verdad es imposible, Nick. O sea, es imposible porque no tiene el tiempo suficiente el juzgado. ¿Por qué o a qué atribuyen ustedes esa falta de interés de invertir los recursos necesarios en los procesos laborales? Les comento porque yo me acuerdo, ahorita les comentaba fuera de cámara, cuando se iba a abrir aquí en Durango los procesos laborales, dijeron con bombo y platillo que eran 30 millones de pesos para Durango. Uno pensaría 15 millones para Durango Capital y 15 para La Laguna. ¿Y qué vinieron a hacer? Pues pusieron un changarrito, ¿verdad?, de tribunal, que si tú lo ves, no, ¿cuánto te gusta que esté invertido ahí? Los juzgados más viejos de Gómez Palacio. En un edificio ya obsoleto, desechado por la Junta de Control. Había unos mejores, estaban en una central de autobuses. Ahí arriba, que estaban por aquí. Y ahí eran los juzgados civiles. Dices tú, si tienes 15 millones de pesos, ¿por qué demonios no haces un tribunal digno, como ahorita lo decía Dense? O sea, hay que dignificar la impartición de justicia, pues, ¿no? En todos los rubros, no nada más en lo laboral. O sea, vemos tribunales que no les han metido un centavo, como los de Lerdo, tienen 30 años que no les, yo creo que lo más que han merecido es una pintada de fachada y se acabó. Pero no hay personal, no hay buena infraestructura, no hay buenas computadoras. No, y eso se traduce en que la justicia se hace obsoleta, en que la justicia se retrasa. O sea, yo creo que aquí es muy importante la labor de los foros y las barras de abogados, de presentar este tipo de mociones a las judicaturas, diciéndoles, oye, no podemos, o sea, es indigno para la propia justicia tener una infraestructura tan precaria. O sea, no, yo sé que no es culpa de un presidente del Tribunal Superior, no es culpa de los jueces, o sea, es culpa del propio presupuesto. Entonces, yo creo que sí hay que tomar en cuenta también los legisladores, decir, oye, queremos una justicia digna, una justicia verdadera, conforme lo marca el 17 constitucional, pues hay que meterle un poco más de centavos a la infraestructura, a la constante capacitación de los funcionarios, a personales adecuados. O sea, yo a veces sí pienso que sí es falta también de voluntad, porque hay veces que los recursos se van por otros lados. ¿Quiénes son los que podemos hacer esa presión y esa observación? Los colegios de abogados. Sí, porque pues los sindicatos de los poderes judiciales yo creo que muy difícilmente se van a poner a las patadas con sus jefes. Pero los trabajadores de los tribunales tampoco. Pero ahora sí que el colegio, las barras de abogados, que generalmente nada más nos juntamos para organizar el 12 de julio, pues sí elaborar una carta. O la posada, ya mero. Una mitiva, una moción fundada al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Coahuila y de Durango, y decirles, oye, necesitamos instalaciones dignas, personal capaz, o sea, porque eso es lo que la ciudadanía se merece en acceso a la justicia. ¿Qué pasa? Pues digo, sí, el derecho laboral es el patito feo del derecho mexicano, y no lo digo yo, ¿verdad? Lo han dicho muchos magistrados de circuito, que lo que menos quieren es un conflicto laboral, resolver un conflicto laboral. Es que este es el punto, inclusive el parteaguas de la reforma cuando se separó. Digo, a lo mejor hablando yo un poquito de más en una cuestión política, desmembraron la justicia tradicional laboral para ponerla en dos vertientes. Una a través de un centro de conciliación dependiente del Ejecutivo. Bueno, es un organismo descentralizado, pero depende del Ejecutivo, porque el titular es el secretario del Trabajo y un poder judicial. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el Centro Federal de Conciliación dicen, ahí vamos a acaparar lo que nos conviene, donde está el poderío, donde está el control político, los sindicatos. Cama colectivo. Todo lo colectivo, aún y que fuera del fuero común, todo lo colectivo se viene acá a México.
¿La conciliación realmente descongestionó los tribunales o solo maquilla la cifra de los juicios, disminuyendo las demandas? Sí, sí descongestionó, nada más que creo que queda corta la función de los centros de conciliación. No ha funcionado. No del todo, no del todo. Creo que pudieran tener un poquito más de participación y sobre todo este tema del diálogo con el trabajador y con el patrón para lograr dirimir esa diferencia que existe. Hoy se siguen llevando asuntos a demanda por cantidades menores. Una pequeña diferencia. La intención no era llevar asuntos en el Tribunal Laboral de Justicia que se arreglen en 10 o 15 mil pesos. Creo que eso, si se llega a ese punto en un tribunal con una demanda, es porque en el centro de conciliación faltó dar más relevancia a eso. Están sobrepasados los centros de conciliación, sí, en un porcentaje, no sé en qué tanto estén sobrepasados, porque tú vas a los centros de conciliación y están llenos siempre. Vamos a decir que eso significa que funcionan porque la gente va y confía en esos centros. ¿Qué tanto haga su labor el centro de descongestionar el tema de las demandas? Si lo hablamos en números, ya lo habíamos comentado, 3.500 demandas en la junta local, y hoy a lo mejor alrededor de 1.500, hay 2.000 menos. A lo mejor debieran de ser menos porque para eso estaba hecho este nuevo modelo de justicia, para que en el centro de conciliación se agotaran la gran mayoría de los asuntos. Que verdaderamente fuera un filtro. Un filtro y solamente pasaran unos que tuvieran una mayor controversia, que hubiera temas más allá de Más serios. Como serios. como dices tú, o sea, toparte con una demanda de pocos pesos ya en un juicio, pues como que no tiene razón. ¿no? De hecho, si hablamos de un asunto de 15,000 pesos, un juicio laboral es muchísimo más caro llevarlo que eso. Y lo que tanto al Estado como a las partes. Ándale, lo que le cuesta al Estado llevar un juicio, a lo que se mueve. La apuesta de esta reforma era dejarle toda la carga a la conciliación. Así es. Vamos a tocar el tema que vimos al inicio de la charla. Se le olvidó al legislador el impulso a una cultura de mediación, de negociación de todos los sectores involucrados, o sea, el obrero, patrones, abogados, funcionarios. Simplemente como abogados que somos, o sea, ¿qué escuelas de derecho te enseñan a mediar? ¿Qué te dan una materia de conciliación? O sea, cuando menos en la escuela de donde yo egresé, a mí me enseñaron a desenvainar la espada de 2, 3 sablazos y luego averiguar quién tenía la razón. Sí, digo, esa es la verdad. Venimos de una cultura de conflicto. Y no nada más en materia laboral, pasa en materia penal, pasa en materia civil. En materia penal le han cambiado un sinfín de nombres oficiales a los centros de medios alternos y centros de solución de conflictos, de controversias, y ni uno ha funcionado como se espera. ¿Por qué? Porque no hay esta cultura de negociación. Muchos conciliadores asumen un papel de defensores de los patrones, ¿eh? O sea, de antemano quieren someter ahí al trabajador a su capricho y rompen con esa conciliación, porque como decíamos ahorita, la percepción del trabajador lo siente y dice, chihuahua, pues ¿qué? ¿Estás a favor de él o de qué se trata esto, no? Sí, creo que se les debe dotar de herramientas a los conciliadores, sobre todo en esta manera de hablar, en esta manera de interactuar con el trabajador. Al final del día, ese mediador tienes que ser una persona imparcial. A ver, dime tu verdad, dime la tuya. A ver, yo estimo que esto es lo que pasó entre ustedes. ¿Cómo ven? Podemos llegar a un acuerdo. A ver qué propuestas tienes tú, qué propuestas tienes tú, ¿verdad? Tratar de que ellos sean las personas que logren pactar la cantidad que se vaya a dar. Hay que ver todavía que estos centros pueden seguir funcionando si se llegan a dar las reglas que establece, vamos a decir, la ley. En este caso, que sí se exija la presencia del representante, del trabajador, que sí vaya acompañado de una persona, que se permitan ciertas cosas para que se tenga todavía confianza en este sistema, porque estamos muy próximos a que el día de mañana, al igual que anteriormente, el patrón diga a qué voy y a qué tengo que ir, si no existen las multas, si no se notifican
correctamente. Yo no sé si los notificadores realmente existan o no. Yo he visto que no, ¿verdad? Porque por lo regular se le entrega el citatorio al trabajador y sabremos si lo lleva o no. Yo he visto en conciliación federal que se pone no localizado y se emite la constancia. Se emite la constancia de no conciliación y obra dentro del mismo citatorio que no fue localizada la empresa. Entonces, está fracasada desde ese punto. Sí, o sea, en el momento en que lo vas a buscar. Son buenos los conciliadores, o sea, Sí, yo digo funciona la que figura. hay puntos más buenos que malos en los centros de conciliación. Sí han estado logrando, ahorita mencionaste el porcentaje de efectividad. Digo, se me hace un poco alto, pero no obstante sé que es bueno porque simplemente no han pasado todos los conflictos a jurisdicción, pero yo creo que, mira, 87.7% en Coahuila. Entonces, eso habla bien de los conciliadores, pero yo creo que sí, si toda la reforma tiende o le apuesta a la conciliación, hay que abrirla. Hay que capacitar un poquito más a los conciliadores, abrir más conciliadores, ¿sí? Que pongan más mesas. ¿Cuántas mesas de conciliación hay aquí en Torreón? Por alrededor de 7. 7. Pues a lo mejor subirle a 10. A Y 12. darle más relevancia, ¿verdad? Sí, porque pues, si le estás apostando a la conciliación, bótala bien. Porque obviamente que hay el tiempo, ¿verdad? Sabemos que sería difícil a un trabajador que tiene muchos años laborando, que fue despedido, que siente que hay una injusticia dentro de su despido, rescisión, dimisión, como le llamen ahora, ¿verdad? A los temas de este tipo, quererle dar 15 o 20 o 30 minutos para hacerle ver toda una realidad de una vida de trabajo, pues es muy duro, ¿verdad? Y es muy complicado. A lo mejor habría que tomarse algo más de tiempo si es necesario para realmente hablar, interactuar, tratar de entender, o que simplemente el trabajador tenga la posibilidad de explayarse pues todo lo que quiera. Finalmente eso tiene que ver con el tema de conciliar. La gente tiene cosas atoradas, De ser escuchado, y a veces ya te dicen, ay, es que ya tengo otra audiencia, mira, ya se me empalmaron, yo creo que les voy a dar otra cita. O ya no hay posibilidad de cita porque como no están dentro del periodo de los 45 días, Ya no vamos a salir. La conciliación, ya no te puedo dar una tercera cita. Fue la segunda cita y es no conciliación. Oye, pero una tercera cita, es que no tengo para mañana. La que te puedo dar es a 30 días y excede el término. Desde su punto de vista, ¿están realmente preparados los conciliadores o han sido improvisados? Yo digo que sí están preparados, por lo que a mí me ha tocado ver en la experiencia personal. O sea, si hay cierta preparación, yo creo que el único punto de observación que yo les podría hacer es que se involucren un poco más en los hechos, en el conflicto. Ahorita decía Carlos, mejor el trabajador lo que quiere es ser escuchado y al final de cuentas ahí mismo el conciliador se va a dar cuenta que no es un despido el objeto de la cita, ¿sí? Y sensibilizando allá las partes, bueno, pues pueden limar esa aspereza y ya llegar a una buena negociación. Echarle un poquito ahí de psicólogo, ¿no? Sí, digo, esos son temas que yo he tratado de analizar o de reflexionar un poco. Qué difícil el trabajo del conciliador, de que llega a su chamba, está escuchando, no digo quejas, pero está escuchando historias todo el día. O sea, porque la verdad es que no paran. Digo, hay que ser sinceros, ¿verdad? Es muy desgastante ese tipo de trabajo como lo es ahora el de un juez, porque tienes que escuchar historia tras historia tras historia y no es posible grabártelas todas, ni mucho menos empatizar con todas. Hay veces que, pues si no tuviste un buen día en tu casa, pues qué difícil ha de ser llegar y querer escuchar los problemas de alguien más. Creo que en ese sentido, no que le falte capacitación, ¿verdad? Te insisto, les faltan herramientas para que ellos aprendan el uso de ciertas cuestiones o habilidades para poder dirimir un asunto de una manera mucho más eficiente. Sí, Por ahí vendría el tema. Digo, las personas que están hoy en los centros son personas jóvenes que tienen la capacidad, pero sí les faltaría algo más en ese sentido. Las instalaciones todas son buenas, digo, no hay, están bien ubicados, están dignas de alguna manera, y la gente que está ahí pues tiene algo de experiencia y sobre todo van a ir adquiriendo más, pero sí debe de haber cada cierto tiempo algún tema que les ayude a tratar de entender y de empatizar más con los trabajadores. Ese es el objetivo, ¿eh? O sea, Pues el centro de conciliación de aquí de Gómez está mucho mejor que el tribunal, ¿eh?
Claro. O Sí, sea, digo, lo mejor, está la más cuestión digno. de infraestructura, Sí, digo, sí. los juzgados civiles salieron huyendo de ahí, de aquí del edificio de Independencia, y fue el único lugar donde mandaron al tribunal laboral. Bueno, ya ni los palomos van a... Sí, exactamente. En los centros de conciliación, ¿qué se debe de buscar? ¿La justicia o una negociación rápida? Yo digo que ambas, y sí se puede. Sí. Si logras o sea, si hay un verdadero involucramiento, o sea, es que para mí el tema esencial es el involucramiento del agente conciliador, no hacer suyo los conflictos, no, pero involucrarse realmente en las posturas de las partes para emitir una solución proactiva y conveniente para los dos. Desde su experiencia, los nuevos jueces laborales los ven preparados a diferencia de los presidentes anteriores de las juntas. Mira, yo veo a los jueces preparados, sí. Muchos de ellos con un compromiso irrestricto de buscar realmente la realidad del conflicto. Sí, desde luego. Por ahí hay un principio procesal en este nuevo sistema, bueno, que de hecho venía desde el anterior, que era el principio de la investigación de los hechos para llegar a para aclararlos, ¿no? O sea, de que el juez puede oficiosamente mandar traer pruebas, hacerse llegar de pruebas para esclarecer los hechos. Sí. Y este principio lo han estado aplicando muy puntualmente los nuevos jueces. La pregunta era si son efectivos frente a los funcionarios anteriores. Bueno, es que el sistema anterior también funcionaba. Sí, hay más preparación, más capacitación, sobre todo hay más sensibilidad de los juzgadores a diferencia de lo que era el sistema tradicional. Pero eso no quiere decir que los antiguos funcionarios de la Junta de Conciliación, los presidentes, no conocieran del derecho, no conocieran del conflicto, pero su forma de resolver el asunto es muy diferente al de hoy. Antes lo resolvías en un libro, en un expediente, en actas. Viene esta pregunta porque ahorita actualmente hay mucha queja de los nuevos jueces que fueron nombrados. Dicen que no, que son improvisados, que no tienen la experiencia, que no tienen los conocimientos. Por eso yo les hago esta pregunta. Ahí hay algo, mira. Estamos hablando, bueno, ya es un sistema que tiene desde el 2019 plasmado en la ley. Aquí en Gómez Palacio entró en el 21 y en Coahuila el 22. Pero ¿a qué le podemos llamar experiencia de un procedimiento que es prácticamente nuevo? Sí. O sea, ¿quién capacitó a estos jueces laborales? Pues posiblemente alguien que viniera de un sistema oral como el acusatorio adversarial o a lo mejor un juzgador oral mercantil, más donde se ven en otras partes en derecho comparado donde ya se ve el juicio oral laboral. Pero la experiencia la da la práctica, ¿sí? Y tanto como ellos fueron nuevos, aún y que se les capacitó para ser juzgadores, como nosotros como litigantes también tenemos que ir agarrando una nueva experiencia. Entonces, para mí sí es bueno esto, y para mí los jueces no son jueces a modo. Digo, a veces no comparto los criterios que me aplican, pero eso no quiere decir que yo le reste o le desconozca una capacidad a un juzgador. Los jueces que me han tocado, aquí en Gómez Palacio es 1, en Torreón son 4. A mí me ha tocado resoluciones objetivas, no resoluciones parciales, no resoluciones de desquite, te lo digo porque inclusive a mí me ha tocado en audiencias hacerle una corrección al juez y el juez la admite adecuadamente y redirecciona el sentido de su criterio, ¿sí? No como lo vemos en los videos, digo, porque lo veíamos en los videos de YouTube cuando vean el sistema ese penal acusatorio, ¿no? Donde los jueces les ponían una santa arrastrada al Ministerio Público y al defensor y se nota la inexperiencia Bueno, acá cuando menos no me ha tocado eso. Te platicaba una experiencia en San Luis, esa sí me tocó, luego la platicamos con calma, pero sí he visto mucha objetividad en sus resoluciones y mucha imparcialidad. No, digo,
decía, no quiero entrar al rescate de la figura del presidente de la Junta, pero la realidad es que no me quedo con esta espina. eran funciones totalmente diferentes. Sí, es una dinámica muy diferente. Del ámbito, digo, el presidente de la Junta de Torreón tenía Viesca, Matamoros, San Pedro, Francisco y Madero, Torreón, y no nada más el tema de lo individual, sino también el tema de lo colectivo, también, ¿verdad? Que había una responsabilidad y veía el tema de eso. Y luego había departamentos y era el de los convenios fuera de juicio, y había muchas más responsabilidades propiamente, aunque fueran una firma, si tú quieres, pero era una figura totalmente distinta. El juzgador que hoy existe y el juez como tal tiene la obligación y la ocupación de solamente sus asuntos, solamente en los que participa, porque ni siquiera puede participar en otro procedimiento que no le haya tocado o haya sido asignado desde el principio. Claro, no puede entrar a hacer un favor, un bomberazo ahí, cualquier tipo de ayuda, sino por el contrario está limitado a un cierto número de asuntos y solamente ve relaciones individuales de trabajo. Desde su perspectiva, ¿creen que el sistema laboral en nuestra zona metropolitana se pueda colapsar? ¿O ya esté colapsado? Híjole, yo pienso que no está aún colapsado. Para colapsar, sí, había que valorar el desarrollo que tiene la región y obviamente las intenciones que existen por parte de los gobiernos, que es en el caso de Coahuila y de Durango, estoy seguro que es el incrementar la industria y que lleguen más por este nearshoring que existe con Estados Unidos. Entonces, la intención es crecer. Debería de a la par de que crezca este tema de empleos, crezcan también los centros de conciliación, crezcan los juzgados y se establezcan mucho más instalaciones y mucho más servidores públicos para avanzar. Pero creo que hoy por hoy todavía no está colapsado porque pues venimos acostumbrados también a un tema de rezago. La mejor, si tú le preguntas a alguien que está empezando en esto y le dices que su juicio va a durar 2 años, pues se sorprende y dice que es una eternidad. A nosotros nos dices que dura 2 años y está dentro de un término y de un límite, ¿no? Pero bueno, se supone que esto está ya no iniciando, ya son 5 años. Si lo manejamos en la cuestión del proyecto que establece la ley, de la duración de un procedimiento laboral en comparación a la práctica, pues sabemos que hay un incumplimiento de la norma, pero este incumplimiento no es por culpa de los jueces, no es por culpa del secretario, no es por culpa del personal del tribunal, o sea, es porque están rebasados en la carga de trabajo, ¿sí? Entonces, pero colapsados, ¿crees que? Colapsados como tal. Bueno, digo, si lo hablamos desde el retraso, que si la ley te dice que lo vas a resolver en 45 días y ya llevas 2 años y apenas están citando para la sentencia o apenas están pronunciando, pues yo creo que ya hay un distanciamiento de la norma. Pero colapsado como tal. Acostumbrado malamente. A que no funcionen las cosas. No, es que a lo mejor si lo ves a un recién egresado, que nada más le tocó este nuevo modelo de justicia laboral y ya ve que en la ley dice que dura 45 días o no más de 6 meses el proceso jurisdiccional y ya llevan 2 años, pues a lo mejor ya se desesperó. Pero pues aquí estamos personas que hemos litigado desde el sistema tradicional, donde yo todavía tengo juicios. Bien normal. Pues digo, no estoy por decirlo, pero yo tengo juicios donde apenas voy a llevar la audiencia inicial. Sí, y que ya se fueron a Saltillo. Entonces, digo, un colapso como tal no hay. Y siempre va a haber esa funcionalidad. Y vamos a hablar y a lo mejor particularizamos entre lo del Estado y lo federal. A lo mejor hay alguno mejor que otro. También es cierto, a lo mejor el sistema local puede estar un poco más saturado, el federal un poquito menos. Pues depende de muchas cosas, pero creo que todavía no llegamos al punto y esperemos. Al punto de colapso no. Desde su perspectiva, ¿la justicia laboral perdió sensibilidad social? Yo pienso que no, que esta atención temprana a través de los centros de conciliación sí dota de esa sensibilidad en el cual de manera rápida una persona que es despedida el día de hoy va y tramita su citatorio y muy seguramente su citatorio va a venir a 3 semanas si tú quieres para no exagerar en cuánto tiempos, pero esa cercanía de fechas le da la posibilidad de entablar una negociación
rápida con el patrón y si los dos están dispuestos de resolver su problema y no tener que esperar a que a través de un juicio como era anteriormente o de alguna mala praxis de algún abogado llegara una demanda y forzosamente tener que esperar un año o meses al menos para llegar a una primera audiencia, que es donde tradicionalmente se resolvían anteriormente. Hoy esa cercanía del centro de conciliación pues debe de funcionar o funciona para que la gente resuelva rápido un tema laboral. Mira, la justicia social, o sea, en esencia, ¿qué es? Es tratar de colocar en un plano de igualdad a dos personas desiguales, ¿sí? Prácticamente eso es la justicia social, ¿sí? Que se encuentren de un mismo vínculo en un plano desigual, tratar de igualarlos. Muchos abogados laboralistas han dicho que la justicia social terminó con estas reformas constitucionales del 17. Yo en lo personal digo que no, sobre todo porque aquí hay unos principios que están aplicando los juzgadores, que es el principio de la primacía de la realidad, ¿sí? Y con ese principio es más que suficiente para el juez realmente ir más allá de lo que las partes le están diciendo en sus escritos de postulación y esclarecer los hechos. Pues se volvió, conforme la norma, inclusive muchísimo más complejo que el sistema electoral popular. Sí, que a veces, o sea, nosotros hemos estudiado la forma de decir, oye, es que son tantos los requisitos que se vuelven a veces hasta de imposible cumplimiento. Sí. Pero yo he tenido pláticas con el presidente el director del Centro Federal de Conciliación Laboral en México y hemos visto esa situación. Dice, bueno, si hay cuestión que obstaculice el proceso de transparencia de elección, la pasamos por alto con tal de brindar esa certeza. O sea, sí hay justicia social, sí se sigue observando esa justicia social. Sí, dale, para no caer solamente en el tema de una demanda, sí, del conflicto procesal, abrir un poquito más el panorama. Digo, es donde realmente esta libertad existe también y ha llegado a beneficiar. Que es un rubro muy fuerte, y sindicalismo, ¿no? Claro. Parte fundamental del desarrollo de México. ¿Qué ajustes urgentes necesita esta reforma para funcionar como debe de ser? La reforma como tal, yo creo que ni una. La infraestructura y dotar de más personal. Es lo único que yo le podría poner de observación. Sí, ya contempla temas de medios electrónicos, o sea, sí creo que se ha avanzado en ese sentido, se ha modernizado, digo, que a lo mejor algunos litigantes no hemos llegado a ese punto, ¿verdad?, de utilizar estos tipos de prueba para hacer un mejor trabajo. Bueno, pues también nos concede a nosotros, digo, también hay que actualizarse y no nomás, a ver, tráeme lo que es escrito. No, pues ya hay un tema de una videocámara, de una videograbación, de algún correo electrónico, pues digo, de redes sociales, que no sé, inclusive digo, habrá que tratar de avanzar, pero en cuanto a que haya la necesidad de una reforma como tal para el tema de justicia, creo que no. Digo, bueno, va a seguir habiendo modificaciones. Últimamente ha estado muy en boga el modificar la ley federal del trabajo. Cada año la están modificando. No termino de comprar la 2021 y ya la 2024 ya está reformada en la ley silla y está reformada en otros muchos temas y vendrá 40 horas. Pero bueno, digo, creo que como tal la justicia no le hace falta en cuanto a la ley una reforma. Sí está modernizada en algunos sentidos y creo que sí hay elementos suficientes para llegar a mejores resultados. ¿Qué recomendación le darían al Poder Judicial a los conciliadores o a los litigantes o a los legisladores desde su punto de vista? Al legislador, más presupuesto. A las judicaturas, la aplicación de más presupuesto y más personal a los tribunales del trabajo. A los conciliadores, un poco más de involucramiento en los hechos reales que generaron el conflicto obrero-patronal. Y a los litigantes, sobre todo, la disposición de negociar. Sí, o sea, estos sistemas orales son sistemas copiados del derecho anglosajón. Eso lo sabemos. Y en el derecho anglosajón, llámese Inglaterra, llámese Estados Unidos, el 70% de los asuntos concluyen en una negociación. Pues es que desde ese punto de vista los poderes ejecutivos deberían de tener más atención en decir, bueno, hay que atacar el origen. Hay que exigir más a los centros de conciliación que se apliquen más
para que lleguen menos demandas. Ahí hablamos del involucramiento de los conciliadores, pero también el litigante, el abogado externo, el asesor de empresa y de trabajadores tiene que tener esa disposición de negociación. Hay que cambiar el paradigma. Hay que cambiar el chip del abogado, porque la mayoría por eso lo hablábamos hace rato, los centros de mediación en materia penal, en materia mercantil, en materia familiar, la mayoría tienden no al fracaso, sino que no dan el resultado efectivo esperado porque no hay esa cultura de la negociación. ¿Por qué les pediríamos? No, digo, no queremos o no quisiera sonar en solamente pedir más presupuesto o la implementación de más recursos, sino tiene que ver también con el factor humano, ¿verdad? Que las personas que participen, reúnan un perfil, que entiendan que esta materia laboral tiene que ver con algo que bien mencionas, que es el derecho social, que es imposible quererlo tratar, no nomás porque se sumó al Consejo, digo, al Poder Judicial del Estado, y tratarlo como si todas las personas fueran capaces o iguales entre sí. Aquí obviamente hablas con trabajadores de muchos niveles socioeconómicos, de muchos extractos sociales, con diferentes posibilidades, pero que todos tienen algo en común y que buscan la justicia. Muy bien. Bueno, en conclusión, hemos llegado que ni el antiguo sistema era tan malo, ni el bueno tan bueno como lo pretendían hacer. Aquí lo que queda pendiente es la justicia pronta y expedita. Una justicia tardía ya no es justicia. Entonces hay que procurar que esa justicia sea pronta y expedita y llegue a los trabajadores y llegue también a los patrones. Gracias al licenciado Eric Hatchet, mi buen amigo. Carlitos, gracias por su tiempo, gracias por venir a platicar con nosotros, de darnos su experiencia y agradecer aquí al Hotel Nube otra vez por darnos la oportunidad de grabar aquí en el restaurante Humo. Vengan, prueben sus platillos, no se van a arrepentir. Agradecer a nuestros amigos de Digitalizarte por grabar este nuevo podcast. Nos vemos en el siguiente programa. Muchas gracias. Gracias por sintonizar el Jurisconsulto Podcast.